Saludamos a Pablo Tellerías, asesor financiero EFPA en InvestMe. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, menudo momento de mercado. Vaya falta de visibilidad. Si ya era poca la que teníamos, ahora es prácticamente nula, ¿eh? Sí, sí, desde luego que estamos viviendo ahí unas semanas, unos cuantos días muy interesantes. A veces lo comparo con los hombres y mujeres del tiempo, ¿no? Que cuando está todo el anticiclón y pasan muchos días y no hay nada, pues no tienen mucho que explicar. Y cuando vienen tormentas pues ahí sí que hay mucho más movimiento, ¿no? Así que ahora mismo estamos metidos un poco en esa vorágine. Pablo, Sí. claro, la pregunta se las trae. ¿Es momento de proteger el capital o se puede asumir más riesgo aprovechando las fuertes caídas que estamos viendo estos días? Bueno, yo aquí, mira, os he preparado un par o tres de gráficas interesantes. La primera, si la podemos ver, es cómo iba el mercado en lo que iba de año hasta febrero, hasta el cierre de febrero de 2028, en donde veíamos una España, una Italia que lo estaban haciendo realmente muy bien. Y luego, en esta siguiente diapositiva que os traigo, vemos cómo va el mercado hasta el cierre del 15 de marzo, es decir, esa otra barra de color más naranja, cómo ha bajado, como la parte de Europa pues ha perdido bastante fuelle. Sin embargo, si vemos hacia la izquierda del gráfico, en ese par de barras que representa el SP500, y en línea con lo que tú comentabas hace un momento, es decir, Estados Unidos prácticamente está en el mismo nivel que estaba a cierre de marzo, a pesar de todo lo que ha llovido, y es porque ha compensado esa caída importante en el sector bancario con ese refugio que ha ido a buscar el inversor en la parte de tecnología, ¿no? Así que Europa ha perdido fuelle en esta última semana y media. Sin embargo, Estados Unidos parece mantenerlo. Y en cualquier caso, siempre son 2 meses y medio en lo que llevamos de año, y esto puede cambiar en cualquier momento. En cuanto al hecho de protegernos o asumir más riesgos, bueno, también hay una tercera vía, y es hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Aquí en InvestMe siempre defendemos la inversión en función de los diferentes objetivos, ¿no? Horizontes temporales, aversión al riesgo, la capacidad de ahorro, y entonces es lo que intentamos plasmar en este esquema que estamos viendo, ¿no? Hay diferentes productos disponibles. A partir de que los tipos de interés pasaron a positivo, ya tiene lógica la incorporación de fondos monetarios o de ETFs monetarios, y en general nuestra recomendación siempre es mantenerse lejos del market timing, intentar realizar cambios todo el tiempo en función de situaciones de mercado de corto plazo tiene un riesgo muy alto también, así que por lo tanto lo ideal es revisar cada situación, bien porque el inversor gestione su propia cartera o bien porque recurra a profesionales, y a partir de aquí determinar qué parte de su patrimonio quiere mantener con un riesgo muy bajo y qué parte quiere mantener con un riesgo más alto, esperando una subida de los mercados en el largo plazo. En estos momentos la gestión indexada, Pablo. Bueno, en primer lugar, a nosotros siempre me gusta decir que, a pesar de que en el ADN de InvestMe evidentemente está la gestión con vehículos indexados, también hay espacio para la gestión activa, ¿no? Y se pueden combinar ambas. Nuestra visión es que aquella parte núcleo de la cartera tenga una exposición muy alta a la indexación global. Podemos dividir una cartera en una parte núcleo, una parte más estable, con una distribución estratégica de medio y largo plazo, y adicionalmente, para aquellos inversores que busquen algo más de sofisticación, pues añadir una parte satélite con movimientos más tácticos. Y aquí podríamos incorporar, o aquellos inversores que lo quieran hacer, pues algo de gestión activa. Ahora bien, la indexación lo que te permite de una manera muy sencilla o muy práctica es tener una exposición muy diversificada a diferentes áreas geográficas, a diferentes sectores, todo ello con costes muy ajustados, y nos permite replicar a esos grandes índices de referencia que año tras año, informe tras informe, y en diferentes ciclos de mercado resultan muy difíciles de superar en el medio y largo plazo, pues utilizando esa gestión indexada, y sobre todo para esa parte estratégica o parte núcleo de la cartera, pues seguramente nos ayudará en este momento y en todo momento de mercado. El núcleo de la estrategia, hablemos de los átomos. ¿Qué estrategia recomendáis entonces? Momentos.
Bueno, siempre hay que dejar claro que cuando se gestiona, en mayor o menor medida hay que tomar decisiones, ¿no? Incluso el no hacer ningún cambio ante una situación de mercado no deja de ser tomar una decisión. Por eso nos gusta hablar de gestión pasiva, no nos gusta hablar de gestión pasiva y nos gusta hablar de gestión indexada, ¿no? En nuestro caso, el comité de inversiones, y ante la situación que comenzamos a vivir hace ya unos cuantos meses, bueno, subidas de tipos de interés, con el aumento de la inflación, lo que comenzó a hacer a finales de 2021 fue ir reduciendo la duración en renta fija y eso favoreció que las carteras más conservadoras no cayeran tanto, no sufrían tanto durante el año 2022. También se añadió en su momento algo de exposición al value, después de muchos años que había estado infraponderado contra el crecimiento, pues ahora se incorporó también algo en algunas carteras con ETFs de value. Recientemente hemos incorporado exposición a bonos ligados a la inflación y también hemos añadido exposición a fondos monetarios, ¿no? A partir de la subida de tipos de interés, pues ya hace sentido utilizar este tipo de fondos como una parte de la estrategia, ¿no? Esto quiere decir que con indexación o utilizando la indexación también se tiene que gestionar. En la diapositiva vemos un ejemplo de la cantidad de decisiones que tenemos que tomar, por lo tanto nos alejamos siempre de este concepto de gestión pasiva, ¿no? Y por eso nos gusta hablar de gestión indexada. Hablamos también de un sectorial que, bueno, o prometía ser caballo ganador en este 2023, que son las materias primas, pero hemos visto que ha sucedido justamente lo contrario. Ha habido un hundimiento casi generalizado. ¿Hay que olvidarse de las materias primas? No, no es que haya que olvidarse, lo que pasa que si vamos hacia una recesión económica leve o ese aterrizaje suave del que ya se comienza a hablar, es un escenario que evidentemente puede cambiar, pero el comportamiento que tengan las materias primas también variarán dependiendo de qué tipo de materias primas, ¿no? Por lo general, las materias primas que se utilizan en la producción y fabricación de bienes, como puede ser el cobre, el aluminio, el acero, estos pueden experimentar una disminución en la demanda debido a que cae la producción y cae la actividad económica y eso pues hará bajar o provocaría una caída de precios. Por otro lado, hay materias primas que utilizan la energía, como el petróleo y el gas natural, que también se pueden ver afectadas por esa disminución en la demanda, ¿no? en la reducción de la actividad industrial, lo que también resultará en una disminución de los precios. Pero, sin embargo, tenemos otras materias primas como que pueden experimentar un aumento en la demanda durante una recesión, como puede ser el oro, algunos metales preciosos, incluso el tema de los productos alimenticios básicos, ¿no? Como el trigo, el maíz, la soja, pueden seguir siendo demandados, ya que al final son necesarios para la alimentación, ¿no? Así que, digamos que en conclusión, el comportamiento de las materias primas dependerá del tipo de materia prima, del tipo del escenario próximo que tengamos y una vez más aquí nuestra recomendación es que estas clases de activos se incorporen de manera prudente a una parte de la cartera. Algunas de ellas, por ejemplo el oro, pueden estar perfectamente en la parte núcleo, buscando un elemento que descorrelacione con las otras clases de activos de la cartera y otro tipo de clases de activos de materias primas pueden formar parte de una distribución más táctica, ¿no? Con una visión más de corto plazo. Ahora están sufriendo mucho la energía o el petróleo, pues estas mismas materias primas que el año pasado, por ejemplo, lo hicieron muy bien y muchos de los fondos que estaban con un peso alto en este tipo de materias primas lo hicieron realmente bien, pues ahora les toca sufrir, ¿no? Pero entonces por eso recomendamos que este tipo de activos utilizarlo más en la parte más táctica. El universo de fondos indexados y de ETFs es cada vez más amplio. Yo creo que hay muchos, sobre todo pequeños inversores, se pueden perder bastante porque muchos ETFs comparten, pues, por decirlo de alguna forma, muchos números de la matrícula, ¿no? Se llaman de forma muy similar. ¿Cómo podemos saber si un fondo indexado o un ETF es bueno o malo? Bueno, aquí te traigo un esquema de la metodología que utilizamos en Investme para la selección de esos fondos indexados o de esos ETFs que componen las diferentes carteras. En primer lugar, y eso sí es importantísimo, es que el fondo indexado o el ETF que se seleccione encaje con la distribución que queremos para la cartera, ¿no? Siempre tenemos que mantener la cartera dentro de una determinada distribución que se adapte a nuestro perfil y ese es el primer punto que tenemos que ir a buscar. En segundo lugar, y es muy importante también este otro punto, y a raíz
raíz de lo que comentabas, de la cantidad de números y terminología que podemos encontrarnos, no solamente hay que valorar el coste total del fondo indexado o del ETF, no solamente quedarnos con el TER, que es este número que aparece como gastos implícitos, como gastos del propio fondo, del propio ETF, porque muchas veces luego dependerá de cómo de bien hace el seguimiento del índice al que quiere replicar. Un fondo indexado, un ETF, puede tener un TER más bajo que otro, pero sin embargo luego no hacer un seguimiento tan exacto del índice, por lo tanto estaríamos perdiendo por este otro lado, ¿no? Así que es importante valorar ese coste total que le llamamos en InvestMe. Luego también, evidentemente, el volumen que gestiona el fondo o el ETF. En el caso concreto también de los ETFs, el volumen negociado diario es importante a la hora de tener que comprar, a la hora de tener que hacer una retirada, un rebalanceo en la cartera, pues es importante que el ETF tenga un volumen importante gestionado a nivel diariamente. Y por último, valorar qué gestora nos provee ese fondo indexado, ese ETF, valorar si queremos que nuestra cartera solamente tenga exposición a una gestora, si también queremos buscar o pretendemos también tener por el lado de las gestoras una cierta distribución y no quedarnos solo con una, ir a buscar las gestoras más importantes a nivel internacional. Creemos que en líneas generales es una buena guía de inicio para aquellas personas que por su cuenta quieran montar su propia cartera, gestionarse parte de su patrimonio y utilizar indexación, utilizar ETFs para ello, ¿no? La guía, las claves para estar bien indexados en un momento tan complicado e incierto como el actual. Pablo Tellería, asesor financiero EFPA en InvestMe. Un placer como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana y hasta pronto. Genial, Fernando, buen fin de semana. 12:23 de la tarde, todavía no ha acabado la semana, una semana que seguramente tardaremos mucho tiempo en olvidar. Pero esto todavía no ha acabado y seguramente esta crisis y estas turbulencias van a seguir de largo. Así que hay que saber bien por dónde nos movemos, si estamos moviéndonos en arenas movedizas o si algunos cantos de sirena pueden hacer que también caigamos en la tentación un poco de dar algún paso con nuestras inversiones del que luego nos podamos arrepentir o no. Ojalá también todo se solucione cuanto antes. Hacemos una pausa, hablamos de inversión, momentum de la economía y los mercados en los próximos minutos con Fernando Luque de Morningstar y con Guillermo Santos de iCapital.